Hoy la Iglesia recuerda a San Antonio de Padua, de origen portugués, que hace camino dentro de la orden franciscana. Lo cierto es que fue un excelente predicador, un hombre de Dios verdaderamente, al que la santidad le llega por la aclamación del pueblo. La canonización se termina dando por esa aclamación del mismo pueblo. Sin duda es que un santo al que recurrimos cuando se nos pierde algo es parte del oficio que tiene pobre Antonio, o también el santo al que se recurre para conseguir novio o novio. Por eso algunos tendrán hoy un gesto de gratitud en el corazón para con San Antonio, las quejas siempre con el espejo, porque Antonio lo que hace es, en el mejor de los casos, como dicen los chicos, el macheo, juntar. Pero después de la libertad de cada uno, la que va construyendo la relación y el camino de una pareja. Estamos recorriendo en esta semana, en la primera lectura, lo que llamamos el ciclo de Elías. Elías es un profeta, tal vez el profeta más paradigmático de todos, el que, si alguien tiene que pensar en un profeta de verdad, él. No escribe, escriben otros acerca de él, por eso sus historias o sus hazañas van a estar distribuidas en el primer libro de los Reyes, en los capítulos 18 y 19, así como salpicado. Con un carácter especial. Casi al principio de la semana lo escuchábamos diciendo al rey Acab: hasta que a mí no se me ocurra no va a volver a llover. Y estuvo 3 años y medio el cielo sin caer lluvia. Pero además, con algunas cuestiones como las de ayer, la pedagogía catequística que tenía podía resultar eficaz, pero no era necesariamente la pedagogía de Dios. Ayer no tuvo mejor idea que pasar de huello a 400 de los profetas de Baal, porque Ahab, el rey, se había casado con Jezabel, una princesita que venía de otra cultura, de otra realidad, con otros dioses. Venía del pueblo fenicio, cananea ella, y por lo tanto su dios Baal era el dios de la prosperidad, del crecimiento. Ahab tenía que sostener la fe en su Dios, que es el Dios de la providencia. Y el amigo Elías va a ser quien termine por manifestar esa realidad. Así como el tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, no va a tener tampoco ningún problema en andar degollando a esos profetas de aquel Dios ficticio. Claro que la historia mañana le va a cobrar caro el espejo de Dios, ¿no? Porque ahí se tendrá que ver en la montaña santa con su propia realidad. Pero no vamos a andar spoileando lo de mañana. Lo cierto es que esos métodos no son los métodos de Dios. Y de hecho, lo que nos tocará este domingo en el Evangelio nos va a marcar eso. Creemos en un Dios que pide permiso, que no avasalla, que respeta la interioridad y la intimidad del hombre para entrar. Porque el hombre es misterio. Por ser hecho imagen y semejanza de Dios, Dios no atraviesa ese misterio a lo bruto. Pide permiso. Y por eso lo humano tiene que replicar de alguna manera lo mismo. En el Evangelio empezamos a recorrer este lunes el Evangelio de Mateo y el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña esta experiencia de una realidad contrapuesta con lo de los antepasados. Ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo. Jesús tiene en su palabra fuerza de ley. No porque vaya a cambiar la ley, sino porque la va a llevar a plenitud. Él se va a sentir hermano de toda la humanidad. No va a enojarse, no va a ofender, no va a maldecir. Desde entonces, ¿cómo el hombre puede vivir de otra manera que no sea esa? Si al fin y al cabo, como nos decía el domingo pasado, la fraternidad se vive por encima de todo lazo de sangre. Se vive en ese encuentro de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra cosa de que el hombre se salve, que sea feliz. Vamos haciendo camino por este Sermón de la Montaña, que nos irá llevando poco a poco a la experiencia de la oración del Padre Nuestro, la única que nos enseñó Jesús, pero la única que nos hace reconocernos verdaderamente fraternos. Nos unimos entonces en la Eucaristía para darle gracias a Dios por lo que
vamos descubriendo de su presencia en el camino y que la experiencia de San Antonio nos ayude también a nosotros a sentir que como buen intercesor nos acompaña para hacer esta vivencia de la fe en cada uno de los momentos de la vida. Que así sea.